artista sueco, uno de los más grandes artistas del siglo XX y muy relacionado con movimientos pictóricos como el expresionismo, el cubismo, el surrealismo. A él le diagnosticaron esclerodermia y pudiendo haber dicho dejo la pintura de por vida porque me va a costar un triunfo coger un pincel, mezclar colores, limpiar pinceles o cambiar telas y cuadros y atriles. Podría haber dicho eso porque, como saben, cuando arranca la enfermedad empiezan las complicaciones y del entumecimiento de las manos pasó a los problemas respiratorios. Él lo que hizo fue pintar y no dejó de pintar y hasta el último de sus días estuvo pintando. Lo que hizo fue a través de su pintura demostrar o contar o visibilizar lo que él estaba pasando. Quizá cuando vean sus girasoles no detecten la enfermedad ni le pongan el nombre ni exista un hashtag que diga esclerodermia, no. Pero sí que irán viendo el deterioro como artista y cómo él, como visibilizador de la enfermedad, si su enfermedad le hizo ir bajando, esa visibilización en el mundo le hizo ir subiendo. Por eso Paul Klee, que falleció un 29 de junio, marca este Día Mundial de la Esclerodermia. Y por eso los girasoles, los bonitos, los luminosos girasoles, pues tienen tanto que ver con la esclerodermia y con este día, y por eso los girasoles los van a ver por todas partes. Si no tienen un girasol, tenemos ahí una pequeña tiendita aquí en este atrio, en este patio, y el que no tenga un girasol, la que no tenga un girasol, yo creo que es de justicia que se lo lleve puesto. Como no hay sol, el mío se está encogiendo. Pero bueno, ya saben que contra el clima, a las clarisas les llevamos huevos y aceite para que hoy lloviera. Porque nos viene mejor, el calor nos iba a chicharrar. Eso es verdad. Bueno, pues vamos con la segunda parte de este primer Congreso Nacional de Esclerodermia. Saben que el plato fuerte del Congreso es este decálogo que se ha presentado, que todos tienen en la bolsa según han llegado y que resume muy bien la filosofía o la actitud que tiene la Asociación Española de Esclerodermia y puntos compartidos absolutamente por todas y por todos. Dice el punto 4, unidades especializadas, centros de referencia. Pedimos potenciar la creación de unidades de atención sanitaria especializadas en enfermedades autoinmunes sistémicas, así como unidades de enfermería especializadas, sobre todo para el tratamiento de úlceras digitales, dotando a sus profesionales de formación específica. El punto número 5 dice y pide la asociación, todos pedimos, acceso rápido e igualitario a los mejores tratamientos. Agilización de trámites para la inclusión y financiación de nuevos tratamientos farmacológicos en el sistema público de salud. Equidad territorial que asegure la igualdad en el acceso de tratamientos, no solo entre comunidades autónomas, sino también entre áreas y centros sanitarios dentro de la misma comunidad autónoma. El punto 6 habla de la educación sanitaria a pacientes y familiares. Se pide fomentar el conocimiento de la enfermedad por parte de los pacientes. Esto mejorará la participación en las decisiones sobre sus tratamientos y, por ende, su adherencia a ellos. Es importante poner a disposición de pacientes y familiares las guías clínicas en un lenguaje comprensible. Y precisamente de esto hemos estado hablando a la comida, que cuando nos lo cuentan con una sonrisa, muchas veces nos llega mejor. Y el drama ya lo tenemos, pero cuando nos lo cuentan como nos lo han contado los especialistas de la mañana de esa forma, pues nos sentimos muy bien informados. Yo sé que esto es para dejar el listón alto, ¿eh? Los que llegan ahora van a decir, caramba, cómo va la cosa. Pero es que pinta bonito, pinta bonito. Bueno, luego volvemos con el decálogo. Miscelánea es el título de esta tercera mesa en esta primera edición del Congreso Nacional de Esclerodermia. En ella se va a hablar de vacunación en la esclerodermia de la mano de Cristina Hernán García. Ella viene de Medicina Preventiva y Salud Pública del Hospital Clínico de Valladolid. Maneja tu estrés con mindfulness. Será la doctora Olga Sacristán Martín quien nos traiga este tema a la mesa, especialista en rehabilitación también de Valladolid. Y para el turno de preguntas contamos con la moderación del doctor Iván Castelví, de Reumatología del Hospital de la Santa Creu y Sant Pau de Barcelona. Hoy hace doblete, ¿eh? El doctor, triplete. Que va a estar aquí, vamos, le vamos a encadenar aquí. Bueno, como para que no esté listo en alto.
Les pido un fuerte aplauso para nuestros 3 especialistas y la mesa. Iván, la mesa es tuya. Soy Iván Castellví, ya me han presentado y tengo el honor de ser parte del comité científico de la Asociación Española de Esclerodermia desde su fundación, y la verdad es que antes que dar paso a esta mesa tan interesante no puedo empezar sin decir lo tan feliz que soy hoy de ver esta sala tan llena. O sea, felicitar a la Asociación Española por la organización, porque esto es formado, realizado por los enfermos. Esto es prácticamente irrepetible en España y de verdad que os tenéis que felicitar todos, porque lo que veis aquí no es para nada normal, y a los profesionales también nos gusta ver una sala con tantos enfermos interesados en su enfermedad. Y dicho esto, pues el protagonismo ahora es para nuestras 2 excelentes ponentes. Y a continuación, pues ya doy paso a la doctora Cristina Hernán García, del Servicio de Medicina Preventiva y Salud Pública del Hospital Clínico de Valladolid, Juega en Casa, que nos va a explicar pues algo muy importante para todos vosotros, pero también para nosotros de cara a los tratamientos que pautamos, ¿no? Que es la vacunación en la esclerodermia. Cristina, cuando quieras. Sí, espera un segundito. Claro, aquí ya como somos como... Súpatelo con la mano directamente. Los problemas del director, ¿no? Bueno, estaba diciendo que muchísimas gracias, la verdad que cuando me ofrecieron participar en este congreso me hizo muchísima ilusión. Estoy encantada de estar con vosotros, de ver, bueno, como ha comentado, tantas caras y bueno, pues que espero que la charla que voy a dar hoy, que es sobre la vacunación en la esclerodermia, generalidades sobre todo, y sobre todo que salgáis de aquí sin los miedos que quizás se asocian a las vacunas, sobre todo en los últimos tiempos, con la seguridad de que tenemos una herramienta muy buena para vosotros. Un poquito más lejos, vale. Y nada, pues contaros un poquito y sacaros de dudas en relación con de las vacunas. Antes de nada, yo soy del Servicio de Medicina Preventiva y sobre todo me dedico al mundo de las vacunas, soy una enamorada de ellas y creo en todas y cada una de las herramientas que tenemos y hay evidencia científica que lo demuestra. Esta es una tabla en la cual nos dicen cómo hemos conseguido reducir la enfermedad. ¿Se me oye bien o lo tengo muy cerca? Si no habla viva voz, no se oye. Vale. Vale, pues nada. Devuélveme los juguetes. Devuélveme mis cosas. Sí, te voy a pedir, Cristina, vamos a retirarnos de este altavoz para que no se acople, ¿vale? Te tendrás que poner un poquito aquí metido un poco más en el escenario. Vale, muy bien. Bueno, comentaba que en esta tabla pues veis cómo hemos conseguido con las vacunas como herramienta de prevención reducir enfermedades pues tan importantes como el sarampión, como la polio, que hace muchísimos años causaban pues realmente estragos en toda la población. Fijaros que hemos conseguido o la OMS dice que con las vacunas se han evitado de 2 a 3 millones de muertes anuales. Bien, ¿cómo funcionan? Hay que tener claro una cosa, las vacunas, hay vacunas de todo tipo, hay vacunas enfocadas a la prevención de la enfermedad, es decir, que hace que no la padezcamos, y hay vacunas que están enfocadas en la reducción de las complicaciones y de la gravedad de ciertas enfermedades. Es por eso que no todas tienen un funcionamiento de un 100%, pero lo que está claro es que todas y cada una de las vacunas que tenemos y que podemos utilizar van a hacer o vamos a tener un beneficio cuando nos las pongamos. Fijaros que al final, ¿cómo funcionan? ¿Qué queremos hacer con una vacuna? Lo que queremos hacer es engañar, entre comillas, a nuestro sistema inmunitario. ¿Cómo? Bueno, pues cuando nosotros administramos la vacuna por primera vez, introducimos en esa vacuna, esa sopa
de productos que lo que van a hacer es activarnos nuestro sistema inmunitario. ¿Para qué? Pues para que nosotros creemos anticuerpos, que nuestro sistema inmunitario reaccione y que seamos capaces de que cuando la segunda vez que nos pongamos en contacto con el virus o la bacteria, tengamos nuestro sistema inmunitario preparado, como si fuera un ejército, para luchar contra ese virus y esa bacteria sin padecer la enfermedad o con un padecimiento mucho más leve de lo que tendríamos si no tuviéramos ese ejército ya en la retaguardia preparado para luchar contra la enfermedad. ¿Qué es una vacuna? Una vacuna es una cosa muy sencilla. Generalmente se elige el antígeno. El antígeno es aquella parte del virus o de la bacteria que reacciona o hace reaccionar a nuestro sistema inmunitario de manera específica y sin provocar la enfermedad. Eso es lo que hacemos. Muchas veces tenemos que añadir sustancias que nos activen o que nos ayuden a que el sistema inmunitario reaccione más fuerte o mejor, sobre todo en vacunas destinadas a pacientes con alguna inmunosupresión, bien sea por enfermedad o por un tratamiento. Estas sustancias se llaman adyuvantes. Y el resto, bueno, pues son sustancias que no provocan o no suelen provocar ningún tipo de reacción adversa y que ayudan a que la vacuna sea estable. ¿Qué tipos de vacunas tenemos? Bueno, tenemos que perder el miedo a las vacunas que pensamos que son vivas o que nos van a producir alguna enfermedad. La mayoría de las vacunas son inactivadas, es decir, que no pueden replicarse en nuestro organismo, ya seamos inmunodeprimidos o inmunocompetentes, porque lo único que estamos utilizando es una pequeña parte, ¿vale? En este caso, por ejemplo, tenemos vacunas pues tan conocidas y tan utilizadas como el tétanos, la difteria tosferina, que es una misma vacuna, la gripe, el neumococo, el COVID, la hepatitis B, el virus del papiloma, la hepatitis A, bueno, el herpes zóster. Esta es una novedad que os vengo a contar hoy, que es el virus respiratorio sincitial, que se ha aprobado hace poquitos meses, la polio o algunas otras vacunas que se utilizan pues, cuando vamos a viajar fuera del territorio nacional. Y luego tenemos algunas vacunas vivas, como por ejemplo la triple vírica, sarampión, rubéola, parotiditis, varicela o fiebre amarilla. De tal manera que la mayoría de las vacunas que tenemos actualmente en el mercado son vacunas inactivadas. ¿Por qué tenemos que vacunar o por qué recomendamos vacunar a pacientes que tienen una enfermedad autoinmune o que están con un tratamiento inmunosupresor, como es vuestro caso? Pues, en primer lugar, por las características de la propia enfermedad y las comorbilidades asociadas, cada uno con sus complicaciones. En segundo lugar, por los tratamientos inmunosupresores que son utilizados o por los modificadores de la enfermedad. Todo ello hace que el riesgo de tener ciertas enfermedades y sobre todo que se compliquen sea mucho mayor y que por eso la utilización de estas vacunas no solamente no está contraindicado, sino que está totalmente recomendada. Bueno, tratamientos inmunosupresores que nosotros contemplamos en nuestras consultas de vacunación específica de medicina preventiva. Cada uno tiene pues su foco, cada uno tiene su funcionamiento, cada uno afecta al sistema inmunitario, una parte del sistema inmunitario, más menos inmunosupresión. Eso lo valoramos con el paciente, siempre de manera individual, el tiempo que tiene con ese tratamiento, si ha cambiado otros tratamientos, lo valoramos individualmente a la hora de la recomendación de la vacunación a cada uno de las personas afectadas. ¿Qué enfermedades nos importan que tenemos vacuna para prevenirlas?
pues empezamos con las enfermedades de transmisión respiratoria, las infecciones respiratorias agudas. ¿Cuáles son los virus asociados más frecuentemente a estas infecciones? Pues en primer lugar la gripe, que causa muchísimos casos de enfermedad, de muerte, de hospitalización, no solamente a personas con comorbilidades, sino a la población en general, pero que sobre todo a las personas que tienen algún tipo de enfermedad, comorbilidad o inmunosupresión, es mucho o puede ser mucho más grave y se asocia a mayores hospitalizaciones y mayor, bueno, pues, afectación. Segundo lugar, el COVID. La gripe generalmente se va a comportar de manera estacional, sobre todo en los meses de invierno, de ahí las campañas que se montan cada octubre, de octubre a diciembre. El COVID es otro virus que ya sabemos, lo conocemos, gran conocido, ha venido para quedarse y además no es estacional. Puede venir en el mes de febrero, en el mes de marzo o en el mes de junio, como estamos teniendo ahora. Un pico mayor que casi hace 2 años, ¿vale? Entonces, hay que tenerlo en cuenta, el COVID no ha desaparecido, sigue causando muchos casos y sigue causando una patología, un ingreso y unas complicaciones bastante graves. El tercer protagonista es el virus respiratorio sincitial, que lo conoceréis por los bebés, por los niños, las bronquiolitis. Sorpresa que sí es un virus que se asocia a los niños, pero también se asocia al adulto, mucho más de lo que pensábamos. Y también se asocia a personas con inmunosupresión, mucho más de lo que pensábamos, porque ahora lo estamos detectando. Fijaros, las personas con algún tipo, de inmunosupresión, personas mucho más vulnerables, se asocian a un incremento de hospitalización, una reducción de la autonomía y un aumento de la mortalidad. Se asocia también a patología cardíaca, ataques o infartos, a neumonías, a accidentes cerebrovasculares, pérdida de independencia. Es decir, que no solamente es una afectación de la gripe como tal, con los síntomas respiratorios, sino que se asocia a otro tipo de complicaciones. Igual que el virus respiratorio sincitial, en las personas con un sistema inmunitario debilitado, aumenta mucho, pues, el riesgo, la asociación de neumonías, de afectación cardíaca, de afectación pulmonar, ¿vale? Por otra parte, otra infección que se asocia a un estado de inmunosupresión es la reactivación de la varicela zóster, que todos pasamos de pequeños. ¿Cómo se comporta? Bueno, se queda ahí acantonada en los ganglios sensoriales y cuando o bien aumenta, o vamos avanzando y vamos cumpliendo años, por el envejecimiento o por estados de inmunosupresión, lo que hace es reactivarse. ¿Cómo se reactiva? En forma de herpes zóster, ¿vale? El problema del herpes zóster, aparte de que es bastante doloroso en el momento agudo, no sé si alguien de vosotros ha tenido un herpes zóster. Me afectó parálisis facial, tenía en el oído, pero me dijeron que no tenía que ver con la esclerodermia, ¿es verdad? No es que tenga que ver con la enfermedad, es decir, la reactivación se asocia claramente a dos cosas. Una, la edad, el envejecimiento, por el fenómeno de la inmunosenescencia, es decir, que envejecemos de todo, el cuerpo, las células, la vista, y el sistema inmunitario también envejece. Y el tratamiento inmunosupresor se asocia claramente. Ahora os lo voy a mostrar. Solo una cosa, el herpes zóster es una enfermedad que no se asocia a gran mortalidad, pero sí a mucha reducción de la capacidad, a mucha morbilidad y sobre todo hay una cosa que nos preocupa mucho, que es la neuralgia posherpética, que son dolores muy agudos, a veces difíciles de controlar y que pueden durar bastante tiempo. Eso es lo que te comentaba. Nosotros, cuando tenemos un sistema inmunitario potente, estamos reteniendo ahí
la infección dormida para que no emerja. Pero ¿qué pasa cuando nosotros tenemos más de 50, 60 años, el sistema inmunitario empieza a decaer, o cuando tenemos algún tratamiento también lo hace, y la posibilidad de que haya una reactivación es mucho mayor? Eso no quiere decir que una persona joven y sana no pueda tener un herpes, también lo puede tener, ¿vale? Pero es menos frecuente. Bien, fijaros, en este caso tenemos la buena noticia, que ya hablaba antes con el presidente y es conocedor de que tenemos vacuna que podemos utilizar. Eso sí que es cierto, que cuando he oído equidad hay que trabajarlo en ello, porque no todas las comunidades tienen la misma financiación. Yo os voy a comentar la financiación de Castilla y León, aunque las recomendaciones sí están escritas y descritas a nivel nacional por parte del Ministerio. Bien, unos principios básicos de la vacunación en pacientes con enfermedades autoinmunes, con esclerodermia, con tratamientos inmunosupresores. En cuanto a las vacunas, hay que perderle el miedo. Las vacunas inactivadas son seguras no porque lo diga yo, sino porque hay evidencia, multitud de población y pacientes vacunados, y las reacciones adversas más frecuentes a estas vacunas son casi siempre locales: dolor en el sitio de la inyección, ligero malestar que dura muy poquito, autolimitado, y las reacciones sistémicas son rarísimas. Solamente la contraindicación de que tú seas alérgico a algún componente que tenga la vacuna. Por tanto, todas las vacunas inactivadas son seguras y algunas de ellas están recomendadas, altamente recomendadas. El cuidado que tenemos que tener son con las vivas, que eso sí está contraindicado. No se puede administrar ninguna vacuna viva a una persona que está con el sistema debilitado. ¿Qué más? ¿Cuándo vacunamos? Bueno, pues esta pregunta es muy importante. Tenemos que buscar el mejor momento de vacunación para conseguir que la vacuna ejerza su máximo efecto, que sea lo más eficaz posible. Otra cosa que se me vea muy importante: en ningún caso la vacunación se ha relacionado o asociado con el empeoramiento de la clínica de la enfermedad de base, ¿de acuerdo? Y eso es muy importante. En ninguna evidencia científica se ha visto que vacunarse se asocie al aumento o el empeoramiento de la enfermedad autoinmune que se padezca, ¿vale? ¿Cuándo es el mejor momento de vacunar? Pues fijaros, el mejor momento es antes de iniciar cualquier tratamiento inmunosupresor, y cuando tengamos un momento en el que no tengamos activa la enfermedad o estemos ante un brote, por ejemplo. ¿Cuándo hacemos eso? Bueno, 2 o 6 semanas antes de iniciar el tratamiento, si se puede. Hay que tener en cuenta, bueno, pues el tipo de tratamiento que tenemos y ajustarlo, pero eso ya lo hacemos en consulta. Y si no se puede retirar el tratamiento porque no es posible, o el paciente nos llega con ya un tratamiento establecido que no vamos a quitar, vamos a administrarlo en el mejor momento posible. Bien teniendo en cuenta que las vacunas o la respuesta inmune puede verse un poquito alterada. Es decir, que el funcionamiento que podríamos tener completo de la vacuna puede verse disminuido. Pero aún así se recomienda 100% la vacunación. Aquí es un punto importante. En este punto tenemos que incluir en la vacunación a los convivientes, a los familiares. Eso es importantísimo, porque a veces la herramienta utilizada en vosotros no ejerce el poder máximo o el beneficio máximo, y por eso tenemos que vacunar a todas las personas que están alrededor para evitar o para beneficiar al paciente que está con la enfermedad. Bien, ¿qué recomendaciones? Se ve fatal, pero las recomendaciones que os voy a comentar ahora, existen recomendaciones de organismos nacionales, de sociedades científicas como la SER, sociedades
europeas como EULAR, que nos hablan de sobre todo las infecciones más frecuentes, como son la gripe, el COVID o el neumococo, que lo vamos a hablar aquí. El Ministerio también tiene sus propias recomendaciones con sus propios calendarios. Este, que está publicado y actualizado al año 2024, nos habla de que los pacientes en esta línea de aquí con inmunosupresión tienen recomendada el herpes zóster, la gripe y la vacunación antineumocócica, además de la del COVID, ¿vale? Otras sociedades también recomiendan, esta es el Consejo de Neumoexpertos, que incluye ya la nueva vacuna del virus respiratorio sincitial, que todavía no la hemos empezado a utilizar. Gripe, una de las enfermedades más importantes. Tenemos que vacunarnos todos de gripe. Las vacunas que se utilizan, la eficacia no solo depende de la persona o cómo se encuentre, sino que acertemos con la cepa, ¿vale? Porque la elección de la vacuna de la gripe se hace muchos meses antes. En enero o febrero se ha elegido las cepas que se van a incluir en la vacuna de la gripe que se utilizará en octubre. ¿Sabemos en enero o febrero qué va a pasar en octubre? No, no lo sabemos. Generalmente jugamos con que el virus de la gripe no cambia tanto como el COVID, pero a veces existe pues, un cambio que hace que baje un poquito la eficacia, pero aún así, vacuna puesta, vacuna que cuenta, algo nos protege seguro, y cuando esas cepas que circulan tienen una máxima coincidencia, la protección es mucho mayor. Es muy segura, es inactivada, no nos puede producir gripe. ¿Por qué digo esto? Porque muchísimos pacientes me llegan a la consulta y me dicen: ponme todo lo que quieras menos gripe, y ahora COVID. Yo digo, ¿por qué? Dios mío, es como la leyenda, ¿no?, urbana. La vacuna de la gripe no puede producir gripe. Sí puedes tener gripe cuando te vacuno y tener una gripe. Puedes tener gripe porque no te protege lo suficiente, pero lo que sí que estoy segura es que te va a evitar que ingreses en un hospital o que ingreses en una unidad de cuidados intensivos. Eso es lo que yo pretendo. Muy importante en este punto, la vacunación de los convivientes. Fundamental. COVID. Fijaros, ahora tenemos vacunas de RNA, básicamente la de Pfizer, que es la que nos hemos puesto todos. Probablemente en esta campaña tengamos otro tipo de vacunas en nuestras neveras frente al COVID y tendremos que valorar cuál es la que mejor os conviene a vosotros, si vacunas de RNA o proteicas. Y también tenemos anticuerpos monoclonales, es decir, que en vez de depender de que tu sistema inmune funciona, porque está tocado, lo que yo te hago es meterte directamente los anticuerpos, no los tienes que producir, ¿vale? Fijaros, vacunación en convivientes, las vacunas son seguras, la vacuna del COVID se ha puesto millones y millones de personas. Y los estudios que se han visto de reacciones adversas son mínimas, un 0,001% de reacciones graves, ¿vale? En último lugar, la vacuna del virus respiratorio sincitial. No solo tenemos una, tenemos dos vacunas autorizadas ya, solamente una ya comercializada, pero de aquí a la campaña, probablemente de octubre y noviembre, las autoridades sanitarias dirán algo. A quién se la recomiendan, cómo podemos recomendárosla a vosotras en nuestra consulta, y ahora mismo no os lo puedo decir porque todavía no está escrito, ¿vale? Bien, esto es lo mismo, vacuna de neumococo, muy importante. ¿Cuántos de vosotros tenéis la vacuna antineumocócica? Bueno, bastante bien. ¿Por qué? La vacuna de neumococo, que ahora os pongo la que se utiliza ahora, aunque en algunas comunidades se sigue utilizando otro tipo de vacunas, la previa a esta, la 13 valente. Ahora mismo tenemos esta y ya la podemos utilizar en pacientes que comienzan a vacunarse de neumococo. Fijaros que la asociación o la
gravedad de una neumonía pues está claramente estudiada y la vacunación se recomienda a todos los pacientes. Fijaros en la cantidad de riesgo que tenemos aumentado por enfermedad de base o por edad. Herpes zóster. Fijaros, estas son las recomendaciones del Ministerio. ¿Dónde nos encontramos? Aquí. Bueno, trasplantes, VIH, neumopatías malignas. Y se recomienda a todos aquellos que tengan tratamiento con fármacos inmunomoduladores o inmunosupresores. Una cosa es la recomendación y otra cosa es la financiación, ¿vale? Recomendado es a todos esos grupos financiados, depende de las comunidades autónomas. Esto no lo entendemos en general, pero son decisiones que toma cada comunidad autónoma. Por ejemplo, Castilla y León, que la verdad es que somos una comunidad muy vacunera y que le gusta y tiene muchas recomendaciones y lo saca muy rápido. La tenemos financiada a todas aquellas personas mayores de 18 años que cumplan estos criterios. ¿De acuerdo? ¿Qué tratamientos se contemplan? Bueno, pues fijaros que prácticamente todos los que os he comentado al principio son 2 dosis y el mejor momento pues, es ajustando individualmente a cada paciente. Otro tipo de vacunas ya más especiales, es decir, según el riesgo individual. Las que os he comentado antes son recomendaciones a nivel general. Todo paciente con una inmunosupresión debería estar vacunado de las vacunas que os he dicho antes. Luego ya se valora el riesgo individual de cada uno pues, para vacunar de la hepatitis, o el Haemophilus o el virus del papiloma, ¿vale? Este sería una especie de calendario, ¿vale? Que nosotros, por ejemplo, utilizamos en nuestras consultas de vacunación específica. Pues el neumococo se pone una dosis, la gripe y el COVID una dosis anual, valoramos hepatitis A y B y administramos también con 2 dosis el zóster. Bien, ¿dónde nos podemos vacunar? Bueno, pues hay 2 opciones. Una, en atención primaria, ¿de acuerdo? A nuestro médico, nuestra enfermera, sobre todo de atención primaria. En este caso, las vacunas o campañas de vacunación de gripe y COVID. Ahí hay que ir o os tienen que llamar, ¿vale? Y después, en los servicios de medicina preventiva de los hospitales, donde tenemos consultas de vacunación. Nosotros en el hospital clínico tenemos todos los días consulta, todos los días de la semana, toda la mañana. Vemos una media de 30 a 40 pacientes diarios de todo tipo de patologías, incluida la vuestra, ¿vale? ¿Qué hacemos? En este caso valoramos el estado de vacunación previo del paciente, porque no todo el mundo ha padecido las mismas enfermedades de pequeño, o está vacunado de una cosa o de otra, o se ha ido a un viaje, o trabaja en una cosa, ¿vale? Y elaboramos un plan individualizado, que es lo que hay que hacer con todos los pacientes inmunodeprimidos, elaborar su plan individual de vacunación, ¿vale? Para terminar ya no os aburro más. Quiero transmitiros la importancia de vacunarse, la seguridad, y que a pesar de todo esto, las coberturas de vacunación son bajas. Si no conseguimos que todo el mundo se vacune y las personas por su riesgo individual, no vamos a conseguir que la herramienta que tenemos ejerza su función máxima, ¿vale? Mensajes para llevar a casa. Las vacunas funcionan, salvan vidas, son seguras. Podemos estar tranquilos de que no vamos a tener ningún problema con nuestra enfermedad. Al contrario, vamos a ganar calidad de vida. Los pacientes, como vosotros, tenemos que, o tenéis más riesgo de ciertas enfermedades y que por ello hay que haceros un plan de vacunación individual a vuestras necesidades, pero que sepáis que gripe, COVID y neumococo, cuando empieza la campaña, como decía el presidente, ahí estoy yo a que me la pongan la vacuna. Tranquilidad, seguridad con esas vacunas que están probadas y que otras de ellas pues tendremos que valorar cada uno
de los riesgos que tiene cada persona. Al final, todo es pues como un puzzle, ¿no? Población, vacunas, la necesidad de dar caña muchas veces para la financiación de ciertas vacunas y los profesionales sanitarios que al final os recibimos y os contamos y queremos pues, lo mejor para vosotros. Y nada más, muchas gracias.